no tiene nada que ver con lo que realmente es lo que uno siente por el trabajo, y es la vocación. Digamos, en cualquier contexto, las personas que asumen un rol dentro de una disciplina deben tener esa palabrita, porque mucha gente habla de pedagogía, pero la pedagogía es inherente a uno, o sea, uno la pedagogía la va aprendiendo así como el carnicero aprende a hacer el corte, así como el ebanista aprende a manejar la máquina. Entonces, la pedagogía no es lo inherente a uno, lo inherente es la vocación, porque ustedes saben que se enfrentan a una profesión que infortunadamente en Colombia, primero, no es bien remunerada. Segundo, hay muchos vacíos en cuanto a la forma de cualificar a las personas que van a trabajar. Fíjese nomás en el concurso de ingreso. Sí, El concurso docente está específicamente diseñado para que sean los ingenieros quienes ocupen plazas docentes, dejando de lado realmente a aquellas personas que son licenciados y que estudian educación por vocación, no por necesidad. Entonces, esa es una cuestión que ustedes como estudiantes, yo le digo a mucha gente, pero la gente no le presta atención a uno. Yo les digo, ustedes como estudiantes deben empezar ya a exigir, hagan ustedes el proyecto, sean ustedes las pioneras, sean ustedes las proactivas para que FECODE no sea una federación cerrada a la educación pública, sino que FECODE sea una organización abierta, porque es la única que les da a ustedes un estatus y les da a ustedes una organización como docentes, como personas, como profesionales. Eso es lo primero. Segundo, los concursos de ingreso docente no deberían ser abiertos, sino que el gobierno debería mirar que en las facultades de educación salen muchos profesionales muy bien preparados, con unos muy buenos puntajes, y ellos deberían ser los llamados a ocupar las plazas docentes que hay libres. ¿Sí? sí, Ejemplo, profe. y en la Profe, universidad, me permite un momentico, que esa es una de las preguntas. Entonces, claro, ¿listo? con mucho Entonces, para gusto. comenzar, para dar de una vez abertura. Bueno, nosotros somos estudiantes de octavo semestre del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de Uniminuto, Sí. y vamos a hacerles una pregunta sobre cuál es la diferencia entre la formación académica de los docentes en el sector público y en el sector privado. ¿Usted qué piensa? Bueno, primero me voy a presentar, ¿no? Mi nombre Sí, es Sí, señor. Mauricio Cabarcas Ayala, soy licenciado en Biología egresado de la Universidad Industrial de Santander. Estoy vinculado al ramo de la educación desde el año 1986, o sea que este año cumplo 34 años de ser docente. Estoy vinculado al sector privado desde el año 1986, al sector público desde el año 2010. Eh, bueno, pues esta es una oportunidad muy bonita para uno poder servir pues de un apoyo para ustedes. Bueno, entonces con respecto a la primera pregunta, ahora sí, a ver, me gustaría escucharla. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la formación docente que tiene el sector público y el sector privado? Bueno, miren, esa pregunta podría ser tomada de dos perspectivas, ¿no? Una es la formación docente que es a nivel de pregrado y la otra es la formación docente que adquiere uno a través del desarrollo de habilidades cuando ya está ocupando un lugar en el espacio privado, en el espacio público. Si nos devolvemos a la parte de pregrado, la formación es igual. En las universidades, el pensum, el currículo y el plan de estudios es exactamente el mismo, pero ya las capacitaciones que se ofrecen a nivel del sector público-privado, creo que en ese sentido el gobierno nacional le lleva una ventaja muy grande al sector privado. ¿Por qué? Porque el sector público cuenta con recursos para cada cierto tiempo, digamos cada mes y medio. Es más, de hecho, dentro de nuestra programación y nuestro cronograma de actividades, tenemos 6 capacitaciones docentes en el año. Y de esas 6 capacitaciones docentes tenemos 12 invitaciones para cursos
que son cursos que el Estado nos da a nosotros para que crezcamos en esa formación. Entonces, como para responder, yo diría que a pesar de que en el sector privado, sobre todo en los colegios que tienen un nivel de enseñanza AAA, como el Colegio Panamericano, la Quinta del Puente, el Colegio Nuevo Cambridge, San Pedro Claver, La Merced, etcétera, esos colegios le brindan ciertas capacitaciones a los profesores, pero no la que debería ser. Por ejemplo, un profesor que quiera tener una formación en posgrado tiene que acudir a su propio bolsillo para costearse esta educación. En cambio, en el sector público nos brinda a nosotros incluso algunas oportunidades donde la formación en maestrías o en doctorados o en especializaciones es del 100%. Entonces, resumiendo, la respuesta es el sector público brinda mejores oportunidades, tanto económicas como de espacios de formación para las capacitaciones, dejando de atrás que en el sector privado, el cual, dependiendo de los ingresos que tiene, porque es que infortunadamente el sector privado se mueve por la cantidad de estudiantes que tenga. Entonces, digamos que los recursos económicos con que va a contar, pues no, de pronto no van a ser tan amplios para generar en todos los educadores una formación que los lleve a futuro a mejores posibilidades de tipo laboral. Sí, muchas gracias, profe. El profe Saúl, le repito la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la formación de los docentes en el sector público y el sector privado? Bueno, buenas tardes para todos, profesor, gracias. Buenas tardes. Yo pienso que hoy en día el sistema de educación a nivel mundial y local ha entrado en lo que se llama procesos de cualificación que se mantienen con un eslogan de una palabra que vamos a recibirla inicialmente como positiva, de tipo técnico, que es la palabra calidad. Son sistemas que buscan hoy la calidad de los docentes, ¿no? Como tal. Y en este sistema de calidad, pues el sector privado y público elabora una serie de estrategias para la formación. No obstante, ¿qué es el problema que se planteaba con la intervención del docente anterior, que me parece tan interesante? Que el sector privado tiene unas limitaciones en cuanto a la posibilidad de formar sus docentes sin capacitarlos por los recursos. Mientras que el sector público, llámelo SENA, llámelo universidades, etcétera, tienen unos elementos de recursos más amplios, pero no se puede negar que hay muchos profesores del sector privado que han recibido una formación de cualificación, porque hoy también los sectores privados son sujetos a estándares del ministerio. Y en esos estándares del ministerio, pues los sectores privados reciben también, hacen unos esfuerzos para formar a sus docentes. Hay mucha gente, en este momento pienso en gente de universidades privadas, que han tenido un apoyo para sacar una maestría, para sacar un doctorado, sí, quizás de pronto no con las mismas connotaciones del sector público, pero que lo reciben como tal. Entonces yo pienso que hay un punto común que es el sistema de calidad, que pide a las instituciones que formen sus docentes, les ofrezcan sus centros de formación, reconociendo que el Estado tiene mayor inversión para el sector público que el sector privado, diríamos así. Listo, muchas gracias, profe. Continúa la compañera Lina para la siguiente pregunta. Listo, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, correcto. Sí. ¿Sí? Bueno, Sí, excelente Lina. por escalafón docente, el sistema de clasificación de los docentes y directivos estatales de la académica, el desempeño que han tenido pues ya en su vida laboral y que garantiza como esa permanencia es para el profesor Mauricio. ¿Qué opina usted sobre el decreto 1278 del 2002 frente a la evaluación docente y las Se cortó el audio, Lina. No, pero igual, bueno. Bueno, esta es la pregunta. ¿Qué opinión tiene usted sobre el decreto 1278 del 2002 frente a la evaluación docente y las condiciones para ascender al escalafón?
A ver, ¿qué podría ser? Bueno, a ver, ¿qué opino frente al decreto 278 y la forma de evaluar? No le entendí bien, qué pena. Sí, señor, Sí, la evaluación docente y la condición La para evaluación. poder ascender al escalafón. Bueno, miren, lo que sucede es que en el decreto 1278 hay dos formas de evaluar, ¿no? Una forma que es la evaluación de ingreso, no sé si de pronto se Creo que el refiere a escalafón eso. tiene como 4. Ejemplo, hay una evaluación que es la evaluación de ingreso a la carrera docente, ¿cierto? Y ya cuando Sí, el señor. profesor está nombrado, que ha pasado su periodo de prueba, entonces se somete a una evaluación que llaman evaluación de desempeños, que es una evaluación sí, anual. señor. Entonces, ¿qué opino de esta evaluación? Opino que es una evaluación que permite que el docente esté actualizado, que el docente permanentemente esté en procura de conseguir como esos estándares hacia los que apunta actualmente la educación. La evaluación de desempeño también permite que el estudiante esté en permanente contacto con los estudiantes para que se creen grupos de trabajo interdisciplinario y a su vez los estudiantes integren equipos de trabajo mediante proyectos. ¿Por qué? Porque el maestro, pues no nos digamos mentiras, nosotros, muchos de los que somos llamados por esa palabrita que yo les llamaba vocación, pues hacemos las cosas con todo el entusiasmo, con todo el interés. Pero hay un grupo de maestros que ya, pues, digamos, ya dieron su trabajo, ya dieron su fruto y en estos momentos, pues ellos están un poco cansados. No deja de, por este hecho de decir que son excelentes formadores, sino que de pronto ya no están como a la altura de las circunstancias actuales, por ejemplo, en tecnología. Entonces ellos se ven relegados por la parte tecnológica. Y hoy en día la evaluación de desempeño prácticamente, ¿qué es eso? Es mostrar evidencias de un trabajo que se realizó durante el año de acuerdo a unos consensos iniciales que se hicieron con las directivas docentes para que se pueda establecer un vínculo directo con los estudiantes y ellos sean los generadores de ideas que favorezcan su propio proceso de aprendizaje. Entonces, estoy de acuerdo con la evaluación de desempeño del decreto 278. ¿Por qué? Porque esta evaluación, como todas las evaluaciones que se hacen en todas las instituciones, llámese hospitales, llámese Poder Judicial, llámese fuerzas militares, están abocados a que permanentemente estén haciéndose un nuevo conocimiento y no que como que quede uno anquilosado simplemente con cumplir con lo que ya ha venido haciendo, ¿no? Esa sería la primera parte de la pregunta, pero hay otra partecita de la Sí, pregunta señor. que no le entendí muy bien. Se me cortó. La Las segunda parte. condiciones para ascender al escalafón. Bueno, en cuanto a esa parte, Las condiciones que piden. esa partecita sí es una parte discutible. ¿Por qué? Porque es que esas condiciones tienen un tinte eminentemente político y económico, que eso tiene que ver allá con el Producto Interno Bruto y una cantidad de cosas que a uno le comentan, pero uno como no está en ese rol de economía, pues uno lo deja pasar, ¿no? Eso que llaman el dinero que se invierte anualmente. Entonces, en cuanto a a los avances en cuanto al mejoramiento académico o el mejoramiento salarial de los maestros 1278, a pesar de que apunta hacia un sueldo mucho mejor que el decreto anterior, se presentan más vicisitudes durante el camino porque hay muchas limitantes. Entonces, la cantidad de maestros que se presentan para mejoramiento de desempeño es muy alta y el gobierno tiene unos estándares, tiene unas directrices, tiene unos cortes, lo cual va a impedir que la mayoría de maestros que hacen su trabajo de manera excelente puedan acceder a esas mejoras salariales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que queda un descontento, se genera un descontento generalizado. ¿Por qué? Porque en este momento están evaluando, por ejemplo, por medio de un video de 50 minutos, en el cual usted durante 50 minutos tiene que mostrar todo el trabajo que usted hace durante el año, en el cual le evalúan su
actitud, producción escrita, producción oral, le evalúan su dominio de grupo, dominio temático, la interacción con los estudiantes y otra cantidad de criterios de evaluación que sería aquí muy largo nombrar. Entonces, para un educador, un docente, es muy complejo, además de que las condiciones de los días no son iguales. A veces se presentan que se salen del común denominador y eso afecta. Por lo tanto, la manera en que el gobierno está permitiendo el mejoramiento salarial a los maestros del 1278 debe ser mejorada para que sea más satisfactorio la obtención de esos resultados. Bueno, profe, muchas gracias. También otra preguntita así, pues fuera de esto, más o menos usted qué piensa sobre ese concurso docente, de lo que estábamos hablando. Bueno, primero, es que, a ver, yo soy, ¿cómo le digo? Es que no me gusta como crear malas interpretaciones. A ver, yo soy un convencido, y siempre lo he sido, de que nosotros estamos llamados a un apostolado. Yo soy docente no Sí, porque me encontré con esa profesión, sino porque desde niño ese era mi sueño. ¿Y por qué era mi sueño? Porque yo tuve, quizás ella me inculcó mucho esa vocación. Mi abuela era una persona pues que desconocía las letras, pero ella era enferma porque yo le leyera, porque yo le enseñara. Y yo tenía 7, 8 años y yo desde pequeño ya fui consolidando una idea de que quería ser educador. Entonces, hoy en día a mí me incomoda, me entristece y pienso que es una manera muy, no sé, no apropiada del gobierno para mostrarle al exterior, al externo, al mundo externo, a los otros países, que el nivel de desempleo de Colombia no está donde los indicadores lo señalan. ¿Por qué? Porque resulta que en nuestra carrera docente tenemos muchos profesionales que son totalmente ajenos a nuestra profesión. Y no se diga mentiras, muchos lo hacen porque necesariamente tienen que hacerlo debido a que no hay condiciones salariales, no hay condiciones de trabajo, no hay condiciones salariales y ellos aplican al concurso docente pues para tener, y eso está bien, para tener una forma de ingreso. Yo que días escuchaba a un exalumno que tuve que me decía que él jamás sería profesor y es ingeniero civil. Y lo primero que me preguntó fue, profe, ¿cuándo va a haber concurso docente? Y yo le decía, venga, mijo, pero usted decía que no le gustaba. Entonces decía, profe, pero como no hay más nada que hacer, pues nos toca buscar el árbol que más nos dé sombra. Entonces yo Y esto no realmente, es para todo el mundo. sí, entonces yo estoy en desacuerdo con el concurso docente de que sea un concurso abierto. Considero que en las facultades de educación hay suficientes muchachos jóvenes formándose para que puedan tener allá la capacidad de ingresar y poder desempeñar su labor como maestros. sí, porque la cantidad de personas que se presentan son, Dios mío, Exageradas. muchísimas. 300, 400, Sí. 600 mil. Disculpe, y es que esto realmente se presenta gente de otras carreras que ya son titulados y no dan la oportunidad a los que ya los que están en la carrera como docentes como tal, ¿no? Claro, precisamente por eso yo las invito a que ustedes sean las pioneras. Ustedes deberían crear un grupo en el cual, no un grupo para crear una mala ambientación, sino un grupo para tomar conciencia desde nuestras Ministerio de Educación de que hay suficientes muchachos formándose, muchachas y muchachos formándose en las facultades de educación. Hay suficientes, hay muchísimos como para que hagan un concurso y resulta que uno encuentre, con todo el respeto, un médico dictando biología cuando en la Universidad de Colombia la mayoría tiene facultad de licenciatura en biología o facultad de licenciatura en básica primaria con énfasis en biología y así por el estilo. O sea, son cosas que yo a título personal lo manifiesto, no estoy de acuerdo. Gracias, profesor. Para el profesor Saúl. Entonces, la compañera Lina se desconectó. Bueno, profe, ¿qué opina usted sobre el decreto 1278 del 2002 frente a la evaluación docente y a las condiciones para acceder al escalafón? Bueno, yo no trabajo con el Ministerio de Educación, trabajo con el SENA. Lo que estuve observando el decreto, que es antiguo, de 78, uno de los componentes que vi
es por lo menos las categorizaciones que establecía en ese momento y que se mantuvieron dentro de un régimen para los docentes de la educación oficial, ¿no? Yo lo que me miraba ese decreto, que establecía una serie de categorías frente al otro, pues, unos grados hasta el grado 14 como tal, y una forma de entrar y ascender. Por lo menos miraba la parte esta, mirándolo con todos los grados, que es un elemento de lo que es la remuneración, ¿no? Que es un elemento que el profesional o el docente busca cuando trabaja. Entonces estaba establecido en fases, en cursos, etcétera, como tal. Vino la reforma del que ustedes ahorita hablan acá, y se plantea, yo lo que no tengo sí es referencia si estas categorías desaparecen, porque creo que quedan nomás 3 categorías, grado 1, 2 y 3, en este contexto. Entonces, yo pienso que este decreto del año 70 y pico marcó por mucho tiempo la educación en Colombia, marcó un derrotero de la formación en Colombia, ¿no? Con ese derrotero se presentaron 2 cosas: el hacer docente, el hacer de los docentes, 2, y la cualificación de los docentes, ¿no? Con una serie de luces y sombras que hay en ellos ahí, de insatisfacciones y satisfacciones que hubo. Me acuerdo que hubo un poquitico de rechazo al último decreto por el sistema de la evaluación, precisamente, que ahora se comentaba, porque el tema de las evaluaciones tiene también sus bemoles. Hoy en día las instituciones han entrado en ese sistema de evaluación docente, que es parte de la cultura funcional. La cultura funcional es una cultura donde hoy en día todo está categorizado en un sistema de rendición de cuentas. Y entonces ahí entramos también a rendir cuentas los docentes, no solamente el sector oficial, sino también el sector privado, los que trabajamos en universidades, en cualquier estamento. Hoy en día nos toca rendir cuentas. Y ese rendir cuentas es someternos a un sistema de evaluación que nos hace, obviamente con algunas connotaciones de pronto diferentes unos a otros, pero hay un sistema de evaluación que a todos nos hacen hoy en día. Eso es parte de una cultura funcional que se ha establecido. El magisterio con el sindicato obviamente se enfrentó a este sistema de evaluación, por lo menos para evitar abusos, que es lo que es el peligro que hay acá, ¿no? Los abusos que hay en ese tema. Pero esto es parte hoy en día de una cultura que llegó, yo diría, llegó a la generación que estamos terminando la docencia y le llegó a la generación de los nuevos. Tienen que hoy en día vincularse y participar de un sistema de cultura de evaluación. Entonces, la normativa que usted me preguntaba, los decretos, yo lo que vi de diferencia son las 3 categorías que aparecen nuevas con las 14 que habían en la antigua normativa, que no sé cómo quedaron en el nuevo escalafón. Gracias. Gracias, profesor. Continúa Azucena con la siguiente pregunta. Buenas tardes, profesor. Disculpe, ¿qué opinan ustedes con relación al decreto 7 de 1979, que habla sobre las normas a la docente? Ese es el antiguo decreto, el que está Sí, anteriormente. No le escuché bien la pregunta. ¿Se la puede repetir, por favor? ¿Qué es la que habla sobre las implicaciones del decreto Sí. 2277? Sí, señor. Bueno, miren, a ver, miren, con respecto a este decreto, el 2277, del cual muchos hacemos parte y otros pues estamos en el nuevo, porque hay un grupo de personas que hizo parte del 22 y ahora está en el nuevo. El compañero, el docente Saúl, les ha dado a ustedes unas respuestas muy claras y muy precisas respecto a lo que ha sido más o menos ese derrotero que ha seguido el decreto 2277.
Con respecto a lo que el profesor más o menos ahora denunciaba, en el decreto 2277 aparentemente aparecen 14 categorías, pero realmente empiezan a cualificarse, a cuantificarse de la categoría séptima. Realmente las otras categorías de la 1 a la 7 son básicamente para estudiantes de bachillerato que terminaron en la normal y que están haciendo o un técnico o están desarrollando su carrera. Ya cuando tiene el nombramiento, ingresa el del séptimo a la categoría 14 y tenían unos espacios de 4 años para ascensos. El decreto 1278 sí son 3 numeritos, pero cada numerito tiene 4 letras que son las A, B, C y D. Entonces está la 1, la 2 y la 3, A, B, C y D. Para llegar de la 1A a la 3D, pues se necesitarían 12 años, ¿no? Pero esos 12 años dependen del presupuesto que haya en el Estado para poder hacer los ascensos. Ahora, respecto a la pregunta, realmente la génesis de todos los logros, de todas las manifestaciones que de manera positiva redundan en el beneficio tanto contextual, tanto cultural, tanto social, económico, laboral, es porque se ha fundamentado en las luchas y en todos los paros y marchas que realizó el decreto 2277. Entonces, para responder la pregunta, ¿qué implicaciones tiene el decreto 2277? El decreto 2277 es la base. Es más, hacia allá por el año de 1977 no existía un decreto, un estatuto único. Simplemente los maestros estaban unificados como maestros. Ya en el año 1977 es cuando se crea el decreto 2277 y el maestro empieza a posicionarse dentro de un rol que le favorece dentro de esa profesión que él eligió. Entonces, digamos que como para sintetizar, yo diría que las implicaciones que tiene el decreto 2277, tomando como referencia lo que dice el profesor Saúl, es que él ahí les dice absolutamente todo. Es donde se ha cualificado, se ha cuantificado, ha sido la génesis, ha hecho el cambio conceptual, ha hecho el cambio generacional, ha permitido que hoy en día la profesión docente esté siendo mirada como con el respeto que siempre se debió haber mirado. Entonces ese es como el punto de partida, como el norte que le posibilita a la educación pública y privada hoy en día estar donde está. Mi invitación es para que ustedes como estudiantes formen un grupo para que FECODE los escuche, para que FECODE y el ministerio entienda que los estudiantes están en las aulas, que no se necesitan, bueno, el concurso se necesitaría en cuanto a la medida para ver quiénes están mejor calificados, ¿sí? Pero ustedes deben ser los pioneros para que la carrera docente siga siendo nuestra por vocación. Para que priorice. Exacto, para que se priorice aquel que de verdad se formó como maestro. Muchas gracias, profe. Claro. Azucena, la pregunta Muchas para gracias, el profesor profe. Saúl. Sí, maestro, la misma pregunta para usted con relación al decreto 2277. ¿Qué piensa? Perdón que no entiendo, ¿para quién es la pregunta? Para su merced. ¿Me vuelve a repetir la pregunta, Repite por la favor? pregunta, Azu. Con relación al decreto 2277 de 1979, que habla acerca de las normas de la labor docente, el retiro, el ejercicio, el acento, las diferentes normas ¿qué piensa usted? Azucena, pues me parece que está un poquito abordada la pregunta ya en las dos intervenciones que se han dado. La intervención del profesor ha sido una intervención un poquitico más amplia como educador, y la que le he dado yo. Pienso que prácticamente la pregunta está abordada, yo diría, ¿no? Sí, profe, ya el profesor, bueno, nos abordó bastante sobre el tema, solo que este era el antiguo decreto.
Sí, es que pero si quiere pasamos a la Entonces siguiente podríamos pregunta. profe, entonces podemos decir qué actualizaciones puede tener los beneficios del docente, ¿no? Hoy en día, ¿qué podemos tener? ¿Qué beneficios podemos tener nosotros los futuros docentes, profe? Buenas tardes, con Lorena, profe Saúl. gracias, Lorena de Oyes. Mire, yo pienso que estamos frente a otro momento histórico de la formación docente. Yo pienso que hoy en día, citando las palabras que hablaba el colega, el docente se encuentra hoy en un estatuto, frente a un estatuto, llamémoslo así, epistémico, de ciencia, amparado por el Estado, por los gobiernos, y que busca la cualificación. Vamos a partir de una premisa muy sana. Es un nuevo estatuto. Y este nuevo estatuto le amplía el panorama de la formación, de la cualificación permanente, en cursos, seminarios, en esta aldea global que todos conocemos, y con una serie de oportunidades, inclusive económicas, que sea que se ofrezca en el sector privado, público, o incluso por iniciativa propia del profesor. Profe, sí, esa sería, discúlpeme, profe, esa sería como un fuerte hoy en día, ¿no? La parte económica, los beneficios que encontramos en la parte pública y los beneficios que hay en la parte privada con relación a la economía, ¿no? Sí, porque es que en ambos sectores hay cualificación y escalafón. En una universidad privada hay escalafón, y en una universidad pública hay escalafón. En la educación privada también hay escalafón. Entonces, hoy en día la cualificación docente, sea primero por el riesgo que toma el profesor de cualificarse con sus recursos, dos, o apoyado por el Estado, o tres, o apoyado por la empresa privada, en el fondo termina todo en un mismo tema, en la cualificación. ¿Cuál es el problema de la cualificación? Los estándares que se crean, las categorías que se crean, y si podemos hablar, la ideología que se crea. Por lo menos los profesores de Uniminuto tenían algunas discusiones frente a la nueva escalafón que hay, ¿no? Como tal. Entonces, yo pienso que el lenguaje es unívoco para todo el mundo hoy en día. La escalafón. Dos, cómo escalafonarse. Y detrás del escalafón, que es cómo adquirir una serie de conocimientos, evidencias, cursos. Es un momento interesante. No se puede negar que es un momento interesante en este contexto. ¿Cuál es el problema? Pues que las empresas en un momento dado corran con el peligro de aprovecharse del recurso humano. Es un peligro que existe. Profe, me entra una pequeña duda cuando usted me habla del escalafón. Tengo entendido pues que al sector público siempre se le ha pues considerado ese beneficio, ¿no? El sector privado, más o menos, ¿desde cuándo se ha manejado, profe? Porque, por ejemplo, los colegios grandes Manejan el escalafón. manejan el escalafón. Hace unos años atrás, más o menos el año pasado, antepasado, la Secretaría de Educación ha estado como insistente en que el profesor el colegio que pague escalafón sube más su nivel, ¿sí? Y le debe exigir más el pago de pensiones a los estudiantes y todo esa parte yo lo llamo publicidad, ¿no, profe? De cierta forma. Porque, Están más calificados. Empiezan a decir, no, mi persona está calificado. Sí, porque todos los que se trabajan ahí son licenciados, ¿no? Y les pagan por escalafón, por la parte educativa que tenga el maestro. Pero ¿desde qué punto, profe? ¿Desde qué año empieza a ponerle valorización al sector privado el escalafón? Es que yo pienso que, a ver, mi reflexión que hago es que es cierto que el sector oficial público fue el paradigma que tuvo el sector privado para hacer escalafón. O sea, el lenguaje prácticamente del escalafón, digo yo, el sector privado lo toma del sector público. Es decir, si yo entraba a trabajar en las Belemas, me acuerdo cuando trabajé allá hace muchos años, pues imaginémonos que tenían un escalafón también. Y el escalafón era con títulos, me acuerdo, grado, pero en el fondo, ¿cuál era el paradigma? Entonces miraban el sector oficial como tal. Con el tiempo ha habido, yo le pongo unas 3 décadas, estamos en el 2000, póngale unas 3 décadas para acá, hace 3 décadas, y con mucho más énfasis las 2 últimas décadas, las universidades, usted va a la Santo Tomás, va a la UIS, hay un escalafón,
entre la UIS y Santo Tomás hay un escalafón. Yo pienso que le pongo 2 décadas donde se ha ido cualificando y la última todavía es la más cualificada del tema que tú preguntas, Lorena, sobre el tema de la... Y hoy en día Claro, todos profe. los estamentos están escalafonados, todos. Sí. Profe, entonces, muchas gracias. Entonces, para finalizar, ¿nos puedes Una mencionar? última pregunta. 5 características que deben resaltar de la labor docente. El profesor... ¿Para Mauricio, Mauricio. o para Saúl? Para los Para dos, los- para el profe Ah, bueno, Mauricio y el sí. profe 3 y Saúl. 2, 3 y 3, dejámoslo en 3. 6, 3 y 3 3. y 2. Bueno, Ahí como se quiera. yo resaltaría primero, perdón, repítame, es que se me perdió aquí la... 5 Perdón. características que se deben resaltar de la labor docente. Ah, bueno, características de la labor docente, yo creo que eso sería más o menos como hacer una comparación cuando uno estudia religión de todas las características que tiene María como Madre de Dios. Primero, la vocación. A mí me parece que esa palabra es clave en cualquier contexto educativo. Vocación. Segundo, la disposición y el ánimo que tenga uno como docente para empujar, para llamar a los estudiantes a que ellos continúen con ese proyecto de vida que tienen. Y otro, pues, ese como, algo así como muy, ¿cómo se dice? Como muy soñador, ¿no? Esa posibilidad que nosotros tenemos con nuestra actitud, con nuestras caracterizaciones, con todo aquel bagaje que nosotros tenemos, pues tener la posibilidad de cambiar a un estudiante, de buscarle que él se dé cuenta que la vida es difícil, que la vida es cambiante y que uno aporta en ellos pues un pedacito de eso que les va a servir a ellos en su futuro. Es como que la tercera sería como la posibilidad de darle un mejoramiento a una persona, ¿no? Dar Claro ese que sí, granito profe. de arena. Ah, bueno, profe. Claro que sí, profe. Somos personas Ahora, cambiantes. otras 3 características que el profe Saúl considere que debe resaltar en un docente. Bueno, hay cosas que están comunes con el colega. Hay un elemento que me parece que, no sé, la escuchaba alguna vez, hace muchos años, a un profesor de la UIS, emérito en filosofía, y él hablaba cómo el aula se convierte como en un lugar de una musa inspiradora. Y esa musa inspiradora, vamos a llamarla que es como el docente, una característica que tiene que tener presente es que no es estático. Su quehacer no es estático, es un quehacer siempre en un continuo devenir. Y en ese devenir, el aula para él no es estática, ni menos la docencia. Entonces, una primera característica es no anquilosarse en unos parámetros de pedagogía, o de currículo, o de docencia. Ver su quehacer como algo estático. Y en eso que no es estático, se da cuenta que siempre que está en el aula hay una inspiración. Y el aula es el lugar de la inspiración de él. Una característica 2 que he venido profundizando ahora es el tema del el docente como filósofo del aula. El docente es un filósofo del aula que piensa el aula, piensa el acto pedagógico, ¿sí? Piensa la evaluación, ¿sí? Piensa cómo llegar a los estudiantes, etc. El aula siempre está para pensarlo. El docente, cualquier educador, es un filósofo, un pensador del aula. Y el tercero, el educador como aquel que mira un rostro, aquel que se encuentra con rostro, aquel que trata adecuadamente el rostro y aquel que frente al rostro que encuentra lo ayuda a su desarrollo. O sea, aquí aparece todo el humanismo del docente. O sea, de modo que el aula es el encuentro de rostros. En esos rostros que están en expectativa, de una serie de expectativas que hay en el encuentro docente-estudiante, estudiante-docente. Me parece que el docente tiene que ser un
un humanista del rostro, que tenga una sensibilidad por el rostro, ¿no? No ser indiferente al rostro, ¿no? Que aparece siempre en el aula. Dirías estas características. Claro que sí, profe Saúl. Somos partidarios de las dos opiniones, ¿no? Somos personas cambiantes y el aula de clase es un mundo muy bonito, el cual debemos poco a poco ir descubriendo y adaptándonos y jugar con ese mundo tan lindo que nos ofrecen los estudiantes, grandes, pequeños, siempre va a haber algo que aprender y que ofrecerle a ellos. Gracias. Sí. Lo grabado Gracias. de ser las pioneras de, pues de eso que estamos comenzando, ¿no? Pues no es algo nuevo para nosotros, pero sí esta gran labor. No crea, yo creo que cuando Dios nos permita pisar de pronto otro salón de clase, es otra experiencia, ¿no? Así uno ya tenga experiencia en una aula pequeña, mediana, pero pues pisar nuevamente una aula más grande y iniciar un año escolar siempre va a ser una nueva experiencia. Bueno, profe Saúl, profe Mauricio, muchísimas Claro gracias que sí. por Bueno, a el tiempo ustedes sí quiero darle las gracias. Listo. Quiero darle las gracias por la invitación y a la vez felicitar al profesor Saúl, que es una persona muy inteligente. Noto que tiene una gran capacidad humana. Noto que es una persona con una gran validez de conceptos. Aprendí mucho de él. Yo llevo 34 años como docente, pero vea, hoy aprende uno nuevas cosas con personas que piensa uno que no va a aprender. Y fíjense, cada día estamos conociendo. Felicito al profesor, es un gustazo haber compartido y a ustedes por haberme invitado, las felicito porque tienen muy buen manejo de la actividad que están realizando. Gracias, mi profe, un abrazo para ustedes. Gracias a todos y también un saludo Gracias, mi respetuoso. profe Saúl, por acompañarnos también. Gracias. Bueno, un saludo mucho... también respetuoso al doctor Mauricio, que muy, bien, muy amable, muy querido, y igualmente mi respeto a su intervención y también aportó muchos elementos de autoridad que yo no tengo para el campo de la educación, que son sectores de otras miradas que se comprenden. Muchas gracias. Bueno, dos grandes profesores en nuestra Nos fuimos todos con nuevos conceptos, como nuevos aportes. Bien, sí, señora. Muchas gracias a todos. No, feliz a tarde. todos, profe. Bueno, profe. Lo mismo, profe, feliz tarde. Un abrazo. Gracias. Chao, compañeras. Gracias. Chao. Hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias.